El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Lo hacía atractivo a Pepe Mujica es su profunda humildad y su profundo sentido de la humildad, porque todo eso que él decía, por más que fueran presuntas o grandes verdades, lo decía desde un lugar de humildad, digamos, no desde un lugar de soberbia ni arrogancia, pero para ayudarnos a pensar estas dimensiones de impacto de esta forma de ser tan particular que tuvo Pepe Mujica, hemos convocado al historiador Mario Gluck. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Con quién estoy hablando? Porque no te reconozco la voz, pero no me acuerdo. Porque no sabías que Esteban Vázquez ahora trabaja en un programa perfecto. Esteban Vázquez. ¡Hola, Esteban! Mario, ¿cómo estás? Analía, Ahí está. ¿cómo va? Muy bien, Claudio, Lucía, una mesaza tenemos. Acá están todos. Exacto, tenemos una mesaza a la Faltabas tarde. vos. Nosotros. Esa voz tan fuerte, yo digo, no se la reconocía ni a Claudio. Bueno, a Analía, por supuesto que no. Digo, bueno, Esteban está acá. Esteban se sumó a la mesa. Bueno, Mario, ¿quién no conoce a Mario? Se escucha Radio Universidad, ¿no? Hace mucho tiempo que formás parte de distintas columnas, docente de Historia Latinoamericana 1, 2, de Historia Política Argentina. Y bueno, ayúdanos un poquito a pensar esa figura de Pepe Mujica, ¿no? Más en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Políticamente, digo, ¿no? Sí, claro. Mira, acá hay cosas que se han dicho mucho, yo no voy a repetir, digamos, esto que se dice de la humildad, que en gran medida, como todo político, construyó su personaje. A ver, cuando digo personaje no lo digo en un sentido peyorativo ni mucho menos. Él creía en ese personaje y era ese personaje, humilde, con todas estas características así de anciano sabio, etcétera, etcétera, que lo era, de hecho. Pero acá hay algo que a veces queda un poco omitido, que es toda la trayectoria política y la riqueza de esa trayectoria política en un lugar como Uruguay, ¿no? Él, todo el mundo lo sabe, y acá se ocuparon de decirlo Fargosi, lo retuiteó el presidente y todo, de que estuvo en la guerrilla Tupamara. Sí. Y acá hay algo fue una guerrilla muy particular y muy interesante toda la evolución que tuvo ese grupo político, que nació a mediados de la década del 60, con Raúl Sendic como fundador, Pepe Mujica, Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernández Huidobro, toda una serie de personajes que terminaron siendo grandes cuadros políticos de la vuelta a la democracia en el año 85. Ellos, cuando nacieron como grupo, como Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, tuvieron una característica muy particular, que lo diferenciaba bastante del resto de las guerrillas latinoamericanas. Una que era urbana, que era, digamos, asegurarse quizás cualquier derrota, porque de hecho las grandes teorías del Che Guevara, de Regis Debray, de toda esa gente decían, bueno, acá si se hace una guerrilla tiene que ser rural. A ellos le hicieron urbana. Bueno. Pero de todos modos, al principio, sus grandes acciones fueron tipo Robin Hood. Ellos le robaban, por ejemplo, a grandes almacenes y repartían en los barrios pobres. Le robaron una vez, hicieron un acto que es realmente muy gracioso en el fondo, porque robaron los libros de contabilidad de una financiera en la que estaba involucrado todo el gobierno. Un gobierno autoritario, que esto es un detalle importante. Un gobierno electo, que era el del 67, 68, que era el de José Pacheco Areco, del viejo Partido Colorado, pero que estaba formado en sus ministerios por lo más granado de la industria y de las finanzas, más del agro que de la industria, y de las finanzas del Uruguay, y que fue un gobierno sumamente represivo. De alguna manera la decisión de formar este grupo por parte de gente de la izquierda tuvo que ver con esto, con esta cuestión de la represión. Habían reprimido no solo a la izquierda, sino también al resto de los partidos políticos, desde un gobierno constitucional. Pero bueno, esto era Pacheco Areco, que fue uno de los presidentes más autoritarios que tuvo Uruguay, un país que tuvo una trayectoria democrática bastante limpia en ese sentido. Pero estas acciones, donde por ejemplo esto, de robarle los libros de contabilidad a una financiera que tenía dinero de todos los ministros de Pacheco Areco. Y decir, bueno, esto se lo vamos a entregar a un juez. Nada, esto fue una acción que tuvo un impacto mediático muy fuerte. Otra acción fue robar en el casino de Punta del Este. Y en el casino de Punta del Este robaron, pero
ofrecieron devolverle el dinero que le correspondía por propina a los empleados. Tenía una ética muy particular. Claro. Después, a finales de la década del 60 y en el 70 y 71 fue el periodo más violento de ellos. De cualquier manera, las acciones violentas no fueron muy importantes. No hubo gran cantidad de muertos. Uno de los muertos más notables fue un empleado de la embajada norteamericana que era un agente de la CIA, que a partir de ese hecho fue secuestrado y fue asesinado por Tupamaro. Fue matado, pero en realidad Tupamaro pidió como rescate la liberación de presos que no fueron liberados. Ese agente de la CIA fue representado por Yves Montand en la película Estado de Sitio de Constantin Costa Gabras. Y fue hecha la película un año después que eso. De todos modos, en la película se ve, y esto fue real también, de que al agente de la CIA se le interrogó mucho, no se lo torturó en lo más mínimo, se lo mató limpiamente y quedó ahí. Después vino otro gobierno constitucional que se dio un autogolpe, que fue el de José María de Bordaberry, que en el 73 metió preso a toda la cúpula de Tupamaro. Y ahí estuvieron 12 años presos Pepe Mujica, Mauricio Rosenkopf, que es un gran escritor uruguayo también, Eleuterio Fernández Huidobro, Raúl Sendic, entre los más notables. 12 años presos. Hay una película que también muestra esto, ahora no recuerdo el título, pero que muestra bien cómo fueron torturados fuertemente. Y en el 85, cuando salen de prisión, hacen toda una autocrítica muy fuerte de ese momento violento de ellos. Y se integran mucho, y se integran rápidamente al proceso democrático. Ellos fundan un periódico que se llama Mate Amargo, que tiene muchísima difusión en un momento, y una radio. Y ahí, en esa radio, donde Pepe Mujica empieza a construir su liderazgo, con intervenciones como las que se veían en estos últimos años ya, después de haber sido presidente, etcétera, etcétera. Intervenciones así muy muy populares, muy de hablar en el llano, y con esa simpleza aparente que tenía en su lenguaje. Y ahí recluta muchísima gente. Y ahí ocurre algo que, de ser un grupo que estaba por fuera de la gran agrupación de izquierda, que era el Frente Amplio, entran al Frente Amplio en el año 89, muy tardíamente, y prácticamente lo hegemonizan en un momento. Después, como presidente, tuvo acciones, digamos, dentro de lo que era posible, digamos, dentro de lo que le permitía el contexto nacional e internacional, de reducir la pobreza, de ampliar lo que tenía que ver con las viviendas sociales, de redistribuir un poco más. Aunque fue un gobierno, yo recomiendo un libro que salió ahora en Prometeo, que está muy interesante, de historia de Uruguay. Nosotros en la Argentina conocemos muy poco de la historia de Uruguay, y creo que ahí uno ve que Uruguay es un país tan distinto de la Argentina, tan distinto, hablamos igual, tenemos el mismo acento, tomamos mate, pero pasan otras cosas, claro. Pero culturalmente, y hablando sobre todo de cultura política, es otro mundo, que explica que, por ejemplo, Pepe Mujica se pudiera abrazar con un líder de la derecha, pero una derecha liberal, como era Julio María Sanguinetti, en los últimos años se llevara muy bien. Que explica que el propio Lacalle Pou, que es un liberal de derecha, cuando le entrega el mando a Yamandu Orsi, se hablan muy correctamente, y no es solo una cuestión protocolar, hay una cuestión ahí de respeto por la institucionalidad muy fuerte. Y un respeto también por una tradición reformista que viene desde principios del siglo XX. Que bueno, eso sería más largo de explicar, pero es uno de los países que más prontamente tuvo reformas sociales en América Latina. Mario, te quería preguntar en relación con la figura de Mujica puntualmente y bueno, sí, esta construcción también de perfil de liderazgo que comentás, incluso por los medios en los que se construyó. Bueno, ¿qué se pierde también con su ida, ¿no? ¿Qué forma de liderazgo y qué forma también de figura política se pierde si es que se pierde, o en relación también a la lectura de cómo se entiende la política actualmente? A ver, si se pierde o no, hay que ver primero en qué ámbito. En Uruguay,
Uruguay es un país que no tiene grandes liderazgos carismáticos. Quizá uno de los más carismáticos precisamente fue el Pepe Mujica. Ujú. Pero fíjense que es un carisma muy especial. No es un carisma estruendoso, digamos, no es el carisma de Perón. Es de baja densidad. Sí. Claro, es Una versión tranquila. Esa es una buena definición. De baja densidad, digamos. O sea, pero a la uruguaya, digamos, Sí, por sí. decirlo de algún modo, ¿no? Eduardo Galeano decía que los uruguayos eran argentinos con lexotanil, pero bueno. No sabía, es buenísima. esa. Argentino con leche. ¿Cómo te la vamos a robar, Mario? Esa. No, pero es de Galeano. No Galeano. importa, para mí también. Fue de las mejores frases que le escuché a Galeano, ¿no? Que los uruguayos somos argentinos con lexotanil. Muy bueno. Es otro mundo, digamos, en ese punto, pero en ese sentido sí se pierde. Hay que ver si se pierde algo importante para el propio Uruguay, que, insisto, es un país que va más por el lado de la institucionalidad de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, más que por el liderazgo personal. Entonces, ahí es donde, o por ejemplo, acá, si uno dice Uruguay, héroe de Uruguay, Artigas. Y aquí que esta paradoja es una cosa maravillosa lo que ocurre con Artigas. Artigas no tuvo nada que ver con la independencia de Uruguay, en absoluto. ¿Y por qué lo Y estaba relacionamos? vivo cuando Claro. se independizó Uruguay. Ah, No había muerto. Estaba exiliado. Pero bueno, él no tuvo que ver con esa independencia, porque de hecho él tampoco buscó construir un Uruguay. Él quería la provincia oriental y quería el federalismo para todo el Río de la Plata, era otra cosa. Mario, Uno de los grandes constructores, si se quiere, del Estado y del Uruguay moderno, José Valle Ordóñez, acá tiene una calle un tanto marginal dentro de la ciudad de Rosario, pero no es muy conocido acá. acá apuntan, Mario, que la película, consultan si puede ser La noche de 12 años de Álvaro Bregner. sí. Exactamente. Es la Esa película. Ujú. Ahí va, ahí va. Esa es la película. Mario, te quiero llevar, o te quiero traer un poco más para acá para ver cuál es tu análisis respecto de los lugares en los que se lo ubicó a Pepe Mujica y todo esto que desplegaba él en cada intervención, en cada reportaje, en cada intercambio, y el contraste con el mundo actual, el imperio de algunas derechas deshumanizantes y deshumanizadas que muestran una foto actual. No digo de la totalidad global, porque no es así, pero sí algo que se impone claramente que va en contra de lo que proclamaba Mujica. Bueno, creo que ahí está, en gran medida, me parece, el legado de los últimos años de Mujica, ¿no? Seguir rescatando para una perspectiva, y desde una perspectiva de izquierda, el humanismo, y seguir rescatando, digamos, la necesidad de repensar un montón de cosas, de repensar cómo se está viviendo, de repensar cómo se está organizando la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, eso me parece que es el gran rescate que uno podría hacer y que sus intervenciones han servido. También han servido para que muchos digan, bueno, qué sé yo, ay, qué bárbaro, yo con Mujica, porque uno ve ahora todo el mundo está con Mujica, menos, y hay que reconocerle falta de hipocresía en esto, menos el presidente. Claro. Todos lo critican, yo no lo critico, es absolutamente coherente. Me parece bien que el presidente diga esto. No es políticamente correcto. Es así, claro. Es así, digamos, y digo, me hubiese extrañado que hubiese hecho lo contrario, y ahí diría que era un hipócrita, porque no piensa así, él piensa en el mundo financiero, él piensa en este mundo que es todo lo contrario de lo que piensa Mujica, digamos, en ese sentido. Entonces, es claro, es coherente, digamos, pero un tanto decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que queda de los grandes proyectos y de las grandes utopías? Porque él hablaba de estas cosas. ¿Qué es lo que quedaba de esas grandes utopías de la década del 60, del 70, de casi todo el siglo XX? La gran utopía del socialismo, la gran utopía de la izquierda. Y queda repensar esto, aunque sea, y no dejarse llevar de que necesariamente, él dice en una parte algo muy fuerte en algunos de los discursos, acá tenemos casi como religión la cuestión del crecimiento, y hay que crecer. ¿A costa de qué? Entonces, es muy interesante pensarlo en ese sentido, ¿no? Decir, bueno,
a ver, quizás no es posible esa reorganización ambiciosa que se pensaba de la sociedad en otra época. Este pensamiento, si se quiere, una introducción de un humanismo a una izquierda que o no hace mella en lo electoral, o un progresismo que le criticaba precisamente a Mujica ser o reformista, o blando, etcétera, etcétera. Puede ser un interesante condimento, ¿no? Volver a repensar estas cosas sobre las cuales el progresismo se monta con algún matiz, obviamente, respecto de los movimientos neoliberales, pero insiste en esto del consumismo, que era cuestionado por Mujica como motor del crecimiento, el consumo interno, básicamente, lo que se menciona en la Argentina, es si se quiere, un tanto disruptivo, ¿no? Con el resto de los movimientos progresistas, por llamarlo de alguna manera, nacionales y populares de la región, ¿no? Sí, totalmente. En eso contrastaba bastante, por lo menos en su pensamiento. No sé, o sea, hay que ver, en realidad, efectivamente, en los gobiernos que encabezó el Frente Amplio, o sea, tuvo que ir y acompañar cierta ola, pero es cierto que él discursivamente era crítico de todo esto, a diferencia de gente como, qué sé yo, como Correa, por ejemplo. Correa es, era un progresista, pero un progresista desarrollista. No iba mucho más allá de eso, Correa. Ha quedado o sea, más allá de que él decía cada tanto, bueno, sí, decía Che Guevara y Marx, pero después decía claramente Prebisch y San Ignacio de Loyola. O sea, y en la práctica, el modelo que él estaba tratando de implementar en Ecuador era modernizador, básicamente. Mario, gracias por este rato y te seguiremos comprometiendo para ayudarnos a pensar estas cosas. Cómo no, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo, Mario. Abrazo a Chao, todos. chao. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.